pero está muy bueno. Como decíamos, ¿no? Este hermoso libro que es re difícil conseguir, del padre Oscar Barreto, En las trincheras de Dios, que va contando toda la historia del padre Gardín. Pero bueno, está en la biblioteca del Cefam y podemos hacer lo que yo voy a hacer, que será sacar una fotocopia y tenerlo, ¿no? Que es muy, así como ganas da de volver a leerlo todo nuevamente. Nosotros fuimos leyendo partes, ¿no? de cómo era su vida, y lo bueno que tiene el libro es que el padre Barreto hace un pequeño comentario, pero la mayoría del libro es la copia de lo que el padre Gardini va escribiendo en su diario. Y ahora acá a lo último hace una pequeña reflexión muy, muy linda. Así que bueno, vamos a terminar ya con conocer la última parte de la vida de este gran misionero de Neuquén. Y entonces el padre nos cuenta, dice, mucho antes de exactamente el día de su ordenación, el padre Gardín había escrito, referido a su último tiempo, ¿no? Cuando ya está por morir. Heme aquí, oh Jesús, llegado el momento, tantas veces meditado mi vida del final que ninguno puede evitar. Señor, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? Quédate junto a mí, oh Supremo Confortador, como yo estuve junto a ti cuando tú morías en el altar. En la vida estuve cerca de tantas cosas bellas, la primavera, la luz, la familia, el sol, las almas de tu rey. Ahora ya no es primavera, la luz se oculta, el sol se apaga, todo desaparece en mi lecho de muerte. Quédate tú solamente, compañero fiel de la soledad y de quien te ama. Eso él lo escribía antes de su ordenación. Y a tantos años de este ensayo de muerte y de esta experiencia íntima, exactamente un 27 de febrero de 1978, el padre Marcelo Pío Gardín ponía en limpio ese aprendizaje, entregando su alma a Dios. En las primeras horas del día 28 de febrero salió el cortejo, le había fallecido, desde Bahía Blanca para recorrer un trayecto de casi 1000 kilómetros. Acompañaron el féretro, el padre inspector y el superior de la comunidad, Heraclio Moreno. Hubo naturalmente etapas. La primera fue Villa Regina, su primera parroquia. Allí se congregaron sus antiguos feligreses que le rindieron testimonio del afecto asistiendo en la misa concelebrada por los sacerdotes de ese lugar. Luego el acto se hizo en Neuquén. Allí nuestro obispo diocesano, Monseñor Jaime de Nevares, recibió los restos en la iglesia catedral, donde presidió una nueva concelebración. Al evocar la figura del gran misionero en el momento de la homilía, la emoción del prelado fue evidente. No cabía duda que los años convividos en el común apostolado habían creado un vínculo muy profundo. Sobre las últimas horas del día, la piadosa caravana se detenía en la ciudad de Zapala, paso obligado de todos los misioneros de la zona. Allí también la comunidad cristiana, que tantas muestras de aprecio le había brindado en su ida y venidas apostólicas, rezó con fervor la tercera concelebración, que ese día se celebró como cristiano sufragio. Al día siguiente combinó el viaje en Chosmalal, su casa solariega. La comunidad cristiana, que la había animado con el fervor de su gran corazón sacerdotal durante tantos años, lo recibió congregado en la iglesia parroquial. Entre tanto, los puntos aún más distantes de la extensa parroquia fueron llegando numerosas delegaciones para ver por última vez el Padrecito y darle su adiós. Su tumba seguirá siendo un torreón desde el cual acompañará a su querida misión y a su parroquia, y una cátedra desde la cual seguirá predicando con el recuerdo de su vida sacerdotal. Y la pequeña reflexión que hace el padre Barreto de toda su vida. Dice, la provincia de Neuquén, cuando los años del padre Gardín, no había despegado aún por las sendas del progreso. Era una provincia difícil y dura, no tenía rutas asfaltadas, no estaba el coloso del Chocón y sus complementarios, no se peregrinaba aún las infraestructuras vial, turística, educacional, sanitaria, minera, empresarial. Pero el padre Gardín siempre estuvo allí presente, viviendo el progreso. A la Patagonia le consagró casi 60 años de su vida.
vividos en el amanecer de la colonia Villa Regina, en las trincheras del norte de Neuquén, en el Fortín de Dios en Chosmalal y a lo último en las trincheras comprometidas con la batalla de Dios. Creó la infraestructura de la iglesia misionera del norte neuquino, enhebrando distancias y sembrando capillas en fervientes comunidades. También sembró tradiciones serias en los 6 departamentos de la provincia. Gardín fue valioso, multifacético como los cristales de roca del suelo de esta provincia. Era un líder, un pionero, un organizador, un adelantado. Soldado en las primeras líneas de fuego, amaba el riesgo, el peligro. Había nacido para ser héroe, jugaba con la muerte y parecía que ya lo hubiera domesticado. Un sacerdote íntegro, celoso, piadoso, obsesionado de Dios y de las almas. Misionero infatigable, austero, servicial, servidor fidelísimo de la iglesia y de la congregación. Poseedor de una cultura extraordinaria, de lo que no hacía gala, pero de lo que afloraba naturalmente en sus conversaciones, en sus escritos de tantas variedades. Era administrador de la palabra de Dios, enriquecida por esa cultura y caldeada por su celo que realmente penetraba como espada de doble filo en todas las almas. Organizaba el frente de Dios y de la iglesia en las parroquias, en las comisiones, en los centros, en los apostolados, asociaciones, caballero de fe, legión de cofradía, movimientos juveniles, catequistas y también exalumnos. Gardín fue un hombre de Dios, de Italia, de la iglesia, de la congregación, de su segunda patria, la Patagonia, y un hombre de los hombres. Sobre un azul, el azul del cielo y el trazado de una cruz, abarcando los cantones y anclando en los surcos de las trincheras abiertas entre el Chomen y el Domullo y la cordillera del viento. Y en cada uno de los 4 cantones, las 4 caras simbólicas de los evangelios: ángel, león, buey y águila, porque fue mensajero de Dios como un ángel, tuvo la fuerza espiritual de un buey, luchó como un león la batalla de Dios y su mente voló alto y se hundió en la experiencia de Dios. A los tiempos venideros les tocará pasear sus blasones y recordar su vida, pero seguramente podremos decir: sí, el padre Marcelo Pío Gardín fue el último de los grandes misioneros en la provincia de Neuquén y de la Patagonia. Bueno,